En este video hablaremos sobre José de la Cuadra Vargas, que nació en 1903 en Guayaquil, Ecuador. Fue hijo de Vicente de la Cuadra y Vallas, un comerciante guayaquileño de noble ascendencia vasca, y de Ana Victoria Vargas y Jiménez Arias, hija del coronel José María Vargas Plaza. Vicente de la Cuadra murió joven, entonces su hijo José y su esposa Ana Victoria quedaron al cuidado del abuelo materno del niño. El escritor aseguraba que los años más felices de su infancia transcurrieron en la casona colonial en la que vivía con su familia. El muchacho estudió la secundaria en el Colegio Vicente Rocafuerte. Al mismo tiempo, Cuadra estudiaba por recomendación de su abuelo contabilidad en la escuela del profesor Marco Reynoso. La primera incursión literaria de la Cuadra, de la que se guarda registro, es un relato llamado Los frutos del desatino, publicado en el primer número de la revista Fiat Lux en 1918. Más adelante, ese mismo año, se encontraba otro texto suyo titulado Las cosas de la vida, publicado en el primer número del Melpomene, una revista científica y literaria que fue editada por el mismo de la Cuadra, de 15 años en la época, junto con Jorge Japel Matamoros. Esta publicación solo alcanzó 3 entregas. En 1921, José de la Cuadra se recibió como bachiller. En este momento, el ambiente social del país se hallaba en un punto sensible que tiempo después detonó en la revolución del 15 de noviembre de 1922. Durante este periodo, Cuadra entró a la Universidad de Guayaquil como estudiante de Derecho. La lucha social y su profesión como jurista tuvieron influencia en su trabajo literario y narrativo a lo largo de toda su carrera. Entre 1919 y 1920 fue parte de la redacción de Juventud Estudiosa. En los textos de Cuadra de entonces se observa su firme inclinación hacia el modernismo. En esta época solo publicaba poesía y notas en prosa lírica. Algunos de sus textos publicados en varias revistas literarias de ese momento fueron Sangre de Incas y Decepción, ambas de 1919. También al año siguiente publicó A la Pálida y posteriormente Símbolo y Novia no muerta en 1922. Así como Desde el remanso en 1923 y Ruta en 1924. En 1923, Cuadra consiguió un puesto de profesor y luego como bibliotecario en el Colegio Vicente Rocafuerte, el mismo donde había estudiado. José de la Cuadra, en 1924, publicó una recopilación de cuentos bajo el título Oro del Sol. También ese año comenzó a trabajar como periodista en el diario El Telégrafo, en el que escribía la columna femenina bajo el alias del Ruy Lucanora. En 1927, José de la Cuadra obtuvo el grado de licenciado en Derecho, pero gracias a la presentación de su tesis, que versaba sobre el matrimonio y el derecho civil, se tituló como doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Entonces se dedicó al ejercicio del derecho en un despacho junto con el doctor Pedro Pablo Pin Moreno. Allí Cuadra normalmente atendía casos de clientes pobres a quienes les cobraba sumas simbólicas por sus servicios. Su carrera política, con la Revolución del 25 y la fundación del Partido Socialista Ecuatoriano en 1926, en el que Cuadra militaba, se despertó aún más en el quiteño la vocación social, que expresaba tanto en sus acciones como en sus escritos. Intentó llevar adelante el proyecto de una universidad popular en la que se admitieran alumnos de bajos recursos, pero esta idea fracasó. También en esta época fungió como presidente del Centro de Guayaquil y de la Federación Sur de Estudiantes Universitarios. Años después, en 1934, fue nombrado secretario de la Gobernación del Guayas por Roberto Vaquerizo Moreno. Al mismo tiempo, José de la Cuadra se dedicaba a la actividad literaria de forma constante. Un año más tarde, Cuadra se separó de la política para trabajar como profesor en la Universidad de Guayaquil. En 1937 regresó al cargo de secretario de la Gobernación del Guayas, en esta oportunidad al lado del coronel Jorge Quintana, que no estuvo durante mucho tiempo en la oficina, pues fue designado ministro de gobierno y se llevó a Cuadra como secretario del ministerio. Al año siguiente, José de la Cuadra fue nombrado visitador de consulados y ahí recorrió el continente latinoamericano, pues estuvo en Perú, Bolivia, Chile y en Buenos Aires, Argentina, fue cónsul general. Formó parte del Grupo de Guayaquil y entre ellos fue considerado el más grande, no en edad sino en talento. La obra cúspide de Cuadra fue Sangurimas de 1934. Acerca de su pluma escribió Benjamín Carrión que José de la Cuadra fue ante todo sincero y siendo audaz, muy respetuoso ante la obra de arte. No utilizó la crudeza expresiva como un cohete restallante para deslumbrar o atemorizar incautos,
sino como necesidad artística. No gritó audacias ideológicas, no hizo docencia expresa, pero cuanto enseñó y enseñará aún, para la justicia y el arte, ese maestro es permanente. En su vida personal, el 24 de marzo de 1928, José de la Cuadra se casó con Inés Núñez del Arco. Los hijos mayores, Jaime y Guillermo, murieron, uno por haber nacido prematuro en 1930 y el otro a consecuencia de una alta fiebre que le llevó a convulsionar al año siguiente. Ana Tula, la hija mayor de la Cuadra y Núñez, a ella le siguió Olga Violeta, quien estuvo en condición grave por neumonía, pero que se salvó. Finalmente nació Juan, el único varón que sobrevivió. Se asegura que José de la Cuadra era parte de un padre dedicado y cariñoso con su familia. Aunque mujeriego y galante, tenía una buena relación con su esposa Inés, que no era una mujer celosa e incluso lo ayudaba con las notas e ideas para sus cuentos. José de la Cuadra es tal vez el referente más importante de la literatura ecuatoriana del siglo pasado. Por un lado ha sido un legado muy importante como escritor, con una exquisitez en su escritura, pero por otro lado un militante político socialista y de izquierda que marcó un hito en ese tiempo, ¿no? Se le considera el creador, el padre de lo que se ha dado por llamar el realismo mágico, porque escribió, enmarcado en el realismo social de los años 30, sobre la realidad de un sector del Ecuador que era absolutamente invisibilizado, los montubios. Al releer los cuentos, uno se da cuenta de todo este realismo mágico y casi ciencia ficción, en donde las historias, los personajes, la forma de hablar te adentran en estos lugares montubios, ¿no? Y retomó todo su mundo mágico, su visión extraordinaria de la vida, que recupera en todos sus cuentos, pero especialmente en uno, que es la teoría del matapalo, en donde compara ese árbol con cómo se va tramando, cómo se va tejiendo la sociedad montubia en el Ecuador. Por último tenemos que una de sus obras más relevantes es una novela llamada Las Sangurimas. Las Sangurimas son una familia montubia, muchas veces violenta, en donde únicamente prevalecía la ley del machete. Su patriarca es Don Nicasio Sangurima y también es la voz del orden en toda esta turbulenta historia familiar. La historia está ambientada en la finca La Hondura, ubicada en la zona costera del Ecuador. Trata sobre las Sangurimas, una familia llena de conflictos y leyendas donde hacen ley por mano propia. Todo gira en torno de Nicasio Sangurima, el abuelo y propietario de La Hondura. Él está vinculado con la mafia, es muy respetado por todos y de quien se dice que tiene poder, mujeres, riqueza y dones tenebrosos gracias a un pacto con el demonio. Muchas gracias.